entre ellos el más importante, pues el infarto cerebral, ¿no? Que es el que va a ocasionar muchas secuelas en los pacientes, especialmente mayores, ¿no? Que tengan factores de riesgo y que también tengan a veces problemas pues, cardíacos, ¿no? Porque ahí van a formarse los trombos. Pero también, ¿no? Hay que mencionar que los problemas vasculares pueden ser isquémicos o hemorrágicos, ¿no? Principalmente vamos a ver ahora lo que es la parte de los infartos isquémicos y la irrigación del cerebro, ¿no? Que es una que hay que conocer bien y también saber a qué lugar va a llegar la arteria, porque de esa manera vamos a poder ver incluso los signos y los síntomas que puede dar, ¿no? La obstrucción de cualquiera de esas arterias, que son características, ¿no? Por las áreas que van a irrigar. Como hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una hemiparesia a consecuencia de un infarto, es porque ha dañado alguna zona de la vía piramidal. La vía piramidal pues, está irrigada más que todo a nivel cerebral, por lo que es la cerebral media y la cerebral anterior, ¿no? Que son arterias que son terminales de la carótida interna. Entonces lo que vamos a ver primero es esta irrigación cerebral y también de acuerdo a eso ya relacionar con la clínica, los signos principalmente que podemos evidenciar, ¿no? Porque los eventos agudos pues siempre nos van a dar clínica rápidamente. Como he mencionado en semiología, pues un evento agudo de cualquier tipo que sea de instalación rápida, muy aguda, tenemos que pensar siempre en un problema de causa vascular, ¿no? Tanto una isquemia, o en otros casos una hemorragia, ¿no? Obviamente que la hemorragia, por ejemplo, va a depender mucho del tamaño, de la localización, y las isquemias también, porque como vamos a ver hay diferentes tipos también de presentación por las causas mismas, ¿no? Es por eso que la obstrucción de una arteria pues, puede ser catastrófica incluso para el cerebro, ¿no? ¿Cuánto tiempo después de la falta de oxígeno ya se dañan las neuronas? 4 horas. Sí, entre 4 a 5 minutos, ¿no? Entonces el daño ya es irreversible muchas veces cuando ocurre eso. Y es lo que sucede en un infarto, ¿no? Se obstruye la arteria, pues no llega oxígeno al cerebro y ese área se va a volver isquémica, ¿no? Pero como vamos a ver más adelante, existe ahora, ¿no? Antes no había tratamientos que pueden hacer que se perfunda ese trombo y podría pues llegar a salvarse, ¿no? Esas zonas. Con medicamentos que destruyen los trombos, ¿no? La fibrina que se produce. Pero mientras más grande sea la arteria dañada, también pues obviamente la lesión va a ser mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, si una obstrucción de toda la carótida interna, pues la mitad de la parte frontal, temporal y parietal del cerebro quedarían dañadas, ¿no? Y si es la cerebral anterior, pues también, ¿no? Pero hay situaciones en las que la hipoperfusión también daña el cerebro, por ejemplo, una asfixia, ¿no? No va a ser un daño focalizado de un solo lado, ni mucho menos, ni de la zona donde hay una arteria, sino va a ser generalizada, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay niños que nacen y tienen una hipoxia severa, ¿no? Complicaciones en el parto, se dañan muchas veces, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda, y las secuelas pueden ser de parálisis cerebral, incluso de retraso mental muy severos, ¿no? Que todavía por lo que el niño crece, pues algunas cosas puede compensar, pero un adulto, una asfixia, por ejemplo, puede quedar, pues, dependiendo, ¿no? En estado vegetativo o en muerte cerebral. Entonces, estas arterias van a nacer básicamente de lo que es de la aorta, ¿no es cierto? De la aorta cardíaca y el lado derecho de la aorta, del tallo de la aorta, ¿no? Lo que nos va a dar el tronco brachiocefálico, que se va a dividir en el lado derecho, en su clave derecha y carótida común derecha, ¿no? La carótida común derecha nos va a dar las arterias carótida externa derecha y la carótida interna derecha. Y la carótida interna derecha va a terminar en la comunicante anterior derecha, ¿no? Que va a ser ya, se va al polígono de Willis y va a relacionarse con la circulación posterior. Y la subclavia, bueno, la subclavia es importante porque va a optar como rama colateral a la arteria vertebral, en este caso derecha, la cual también va a llegar a lo que es el polígono de Willis, ¿no? Se va a conectar la circulación anterior con la posterior, ¿no? También en el lado izquierdo, solo que no sale el tronco brachiocefálico, sino la carótida común. Por eso que muchas veces un problema cardíaco como una fibrilación auricular, por ejemplo, puede producir pues
la formación de pequeños coágulos, ¿no? Los cuales son bombeados hacia la parte de las carótidas y llegar a obstruir, ¿no? Puede ser, depende del tamaño, ¿no?, del trombo. Hasta la carótida puede ser muy grande o incluso en arterias ya más pequeñas como la cerebral anterior, la cerebral media, o irse también a la circulación posterior por la arteria vertebral y darnos cuadros característicos, ¿no? ¿Cuál sería la sintomatología de la obstrucción de la cerebral media? Alteración, asimetría facial. Asimetría facial. ¿Ya? ¿Qué más? En la parte motora, ¿qué daría? No, decaimiento de miembro superior e inferior. Hemiparesia. Si fuera izquierda. Derecho. Es derecho. La lesión es derecha. Me parece derecha. ¿Qué más haría si fuera izquierda? Lado dominante. Habla, del habla. Afasias de Wernicke, afasia motoras o mixta. Todo va a depender de la lesión, por ejemplo, la arteria cerebral media en la parte en la parte M1, ¿no?, que es donde sale la carótida, pues obviamente habrá incluso un coma, ¿no?, porque va a afectar zonas los grandes ganglios del lóbulo de ese lado, y por el edema mismo que se va a producir, el paciente podría estar inflamado. En cambio, si son arterias ya más superficiales, más pequeñas, pues puede solamente dar incluso una fase nada más, ¿no?, sin necesidad de haber hemiparesia. Pero si es en segmento M2, pues si es izquierdo dará afasia y hemiparesia, ¿no? Y también alteraciones visuales, porque como hemos visto, la vía visual va desde lo que es la retina hasta el lóbulo occipital, o sea, en todas esas áreas pues podría dañar algunas fibras de la vía visual, ¿no? Y podría dar anopsias o cuadrantonopsias en sí, ¿no? Posterior. Y también la región parietal, ¿qué signos daría lesiones de la región parietal? ¿Isquemias? Sensitiva, parte sensitiva. No, temporal y auditivo. Pero sensibilidad mixta, ¿no es cierto? Como por ejemplo, las disgrafias, no, prosopagnosia. Entonces, el sitio donde se produzca la oclusión es muy importante para la sintomatología, ¿no? Entonces, la arteria que irriga es la carótida interna, que sale la bifurcación de la carótida común. Esta va a entrar al cráneo por el conducto carotidio, luego pasa por el seno cavernoso y perfora la aracnoides y va a dividirse en lo que es la cerebral anterior y la cerebral media, ¿no?, que son las arterias terminales o finales más grandes de la carótida interna, ¿no? Pero también va a dar ramas, por ejemplo, la arteria oftálmica, que va a irrigar incluso el nervio óptico, ¿no es cierto? Y la comunicante posterior, las pequeñas arterias, ¿no?, también la auditiva, ¿no?, y muchas veces eso va a dar clínica cuando se oculta. Además, también en la bifurcación de la carótida misma es un sitio de mucho riesgo para la formación de ateromas, ¿no?, en pacientes mayores, en pacientes que tienen algún tipo de problemas ya metabólicos, como pueden ser hiperglicemias, los diabéticos, los hipertensos también, ¿no?, pueden formar ahí ateromas y de desprenderse un pequeño coágulo y producir pues un infarto cerebral, que es pues más frecuente en pacientes mayores, ¿no? Y en jóvenes, ¿qué sería la causa más frecuente de un infarto cerebral? Malformaciones vasculares. ¿En dónde? No pasa una causa, a ver, para que un joven, un viejito hemos dicho, ¿no? A veces forman ateromas, porque el es diabético, es obeso, es alcohólico, por alguna causa, ¿no? Y por la misma degeneración de las arterias, ¿no? En la ACM puede ser. Si ve un joven, a ver, de 30 años que tiene infarto cerebral, ¿cuál sería? ¿Sería esa la causa? ¿Qué pasa? No creo. Es que puede ser. No, también puede ser, creo, aneurisma o malformación, pero no sé qué. ¿Qué pasa? Qué abuso. Ya, a ver, ¿qué sería? En la arteria cerebral media.
cerebral. No, no la arteria, que ¿por qué se forma un coágulo en un paciente joven? Ya puede ser que sea cardiópata, no solo fibrilación, puede ser que tenga alguna valvulopatía. Es más probable coagulopatía. O sea, no tiene tampoco, ¿qué pensaría? Fasma. Pues, Bueno, a veces, ¿no? Incluso los anticonceptivos orales podrían aumentar la progesterona corpulabilidad. ¿Cómo? Pero es infrecuente. Bueno, ChatGPT. Es infrecuente, no se hace. Otras causas, saber que haya que se forme en un paciente joven. Sí, sí, estoy viendo que he dicho. Fractura de cadera. No, él lo ha dicho. ¿Qué ha dicho? Fractura de cadera, dijo mi compañero. Bueno, eso. Ay, no, qué horrible. Una fractura de un hueso labio sí puede dar, pero es una trombosis grasa, ¿no? Buenísimo, pero tendría otra fisiopatología. ¿Por qué sería? A ver, Porque además espera, llega trombosis. es muy raro. Las cosas más frecuentes en el joven son las vasculitis, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Podría dar por la vasoconstricción que produce, ¿no? Como son el café en exceso. Hemos visto que una señora en la ruta de Indo. Podría dar moya. Pero el joven es un vaso raro, ¿no? Siempre el joven por eso se llaman, cuando veamos causas, las causas ya más raras, ¿no? Yo soy extraterrestre. Pero este área es importante, ¿no? El seno cavernoso, porque también ahí está la carótida interna, pasa los canales, el sexto, el quinto, incluso el tercer par, y está ahí también la hipófisis. Ya es óptico, ¿no? Es una zona en la cual cualquier problema. Claro, quinto, tercero, cuarto, quinto, ¿no? De coagulación se puede dar catastróficos, ¿no? Entonces, como la carótida también está en este lugar, pues la formación de algún trombo, esa zona puede ser causa de un infarto Tercero, cerebral. cuarto, sexto, La carótida interna pues tiene ramas de la porción cerebral que son varias ramas que son la arteria oftálmica, la comunicante posterior. La oftálmica va a irrigar lo que es el nervio óptico, el diasma incluso, ¿no? Y va a llegar incluso hasta detrás del ojo mismo. ¿Y qué causaría un infarto de la arteria oftálmica? Amaurosis, Amaurosis, escotomas. básicamente, entonces, se podría pensar cuando es también el cuadro es muy agudo, ¿no? Una pérdida de la vista en forma muy aguda, pues podemos pensar en que es un infarto de la arteria oftálmica, ¿no? Y es unilateral, ¿no? La comunicante posterior, bueno, que se va a comunicar con el polígono de Willis y esta pues nos ayuda más bien a prevenir justamente esos problemas de irrigación, ¿no? La coroidea anterior que se va a dirigir a los cuerpos coroideos que está a nivel de los ventrículos. La cerebral anterior que es la arteria que va por la parte interna de los hemisferios cerebrales, ¿no? Y la cerebral media que en sí sería la más importante de todas las arterias ya que lleva sangre a toda la parte externa de los hemisferios, tanto temporal, parietal y frontal, ¿no? Incluso a cierta parte del lóbulo occipital y también las partes subcorticales, ¿no? Como son la cápsula interna, ¿cómo se llaman? Los núcleos de la base también, ¿no es cierto? Incluyendo también lo que es el tálamo. Entonces, la cerebral media pues es una de las arterias que lleva la mayor parte de circulación al cerebro, ¿no? En la carótida también vamos a tener algunos segmentos, ¿no? Como el segmento C1 que está en el caído de la aorta, el segmento C2 y cuando se introduce al cerebro pues el segmento C4, ¿no? Donde ya se va a dividir en las ramas terminales. En la carótida también pues puede haber formación de trombos, ¿no? Por eso puede haber trombos que son de causa, infartos de causa arterial, ¿no? Formación de un trombo en la arteria carótida y eso va a irse casi siempre a la cerebral media, ¿no? Porque es la arteria más gruesa y también la que tiene mayor predisposición a recibir trombos tanto de la parte cardíaca como también de la carótida misma. Por eso cuando hablemos de tipos de infartos o dónde se forman, pues vamos a hablar que puede ser
de tipo cardioembólico, ¿no? En el corazón, aterotrombólicos, también hay causas ya vasculares de vasculitis. La rama oftálmica va a salir por el conducto óptico y va a irrigar el ojo, el área frontal, el cuero cabelludo, incluso sale, ¿no? Por la parte de los agujeros que están por encima del ojo mismo, que son los senos etmoidales, seno frontal y dorso de la nariz, ¿no? Es de las pocas arterias que, por ejemplo, de la parte central sale hacia la parte periférica, ¿no? Y también una arteria importante que es rama de la carótida externa, que va a penetrar la parte cerebral. ¿Cómo se llama esa arteria? La angular dorsal. ¿Qué? La angular. No, no es. Dorsal de la nariz. La carótida externa. La arteria meningia media. ¿Por qué es importante la meningia media? La hoja de higuera. Claro, sí, pero ¿qué pasa cuando se lesiona esa arteria? ¿Hematoma? Epidural, ¿no? porque es arteria. Y la más grave, ¿no es cierto? Porque si una hematoma epidural puede crecer muy rápido y producir incluso, si no se opera, la muerte, ¿no? El paciente. En cambio, las demás, el resto de irrigación es de la carótida. Cuando hablan de venas es diferente, ¿no? Subdural. La carótida interna pues tiene en su porción cerebral a la arteria comunicante posterior, ¿no? Que es importante su relación con el tercer nervio craneal, ¿no? Que pasa por encima del tercer nervio craneal y va a unirse con la arteria cerebral posterior, ¿no? Lo que es la comunicante posterior, en el cual también va a haber pues, formación de a veces de aneurismas, ¿no? En este caso pues ya sería el problema de compresión de nervio, ¿no? Pero la comunicante posterior pues tiene la función de conectar lo que es la circulación anterior con la circulación posterior y muchas veces pues tiene las funciones mayores del cerebro, ¿no? Luego la coroidea anterior pues está terminada en el plexo coroideo. ¿Dónde se encuentran los plexos coroideos? Ventrículo. Los ventrículos, ¿no? Especialmente los ventrículos laterales, ¿no es cierto? También la coroidea anterior va a llegar lo que es el pie del pedúnculo, el cuerpo genicular lateral, el tracto óptico y la cápsula interna, ¿no? Que puede producir incluso pequeños infartos lacunares, ¿no? Que no miden más de 3 milímetros. La célula anterior, ¿no? Como vemos acá en el gráfico, pues irriga toda la parte interna del cerebro, ¿no? Lo que está en relación con el lado derecho con el izquierdo. Y si vemos, pues esta arteria va a tener ramas en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal y el temporal también, pero está ahí ubicado por acá. Área prefrontal. ¿Sí, no? Sí. Es el área motora, ¿no es cierto? Y acá se ubica el homúnculo de y en la parte interna que se proyecta por acá. Su pierna, el pie y pierna. El pie básicamente, ¿no? Entonces cuando hay un infarto de la parte interna que está irrigada por la arteria cerebral anterior, el principal síntoma va a ser una hemiparesia, pero a predominio de miembros inferiores, crural, ¿no es cierto? Entonces en cambio si es por la parte de la carótida de la cerebral media va a ser la hemiparesia va a ser predominio de miembros superiores, ¿no? Porque en esta zona se proyecta más lo que es la parte externa, ¿no? Entonces la cerebral anterior pues se une a las arterias comunicantes anteriores y se nos toman con la cerebral posterior también, ¿no? Con la comunicante. Va a llegar a la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parietoccipital y también hacia la parte externa inferior en el giro presental, ¿no? Los ganglios basales y la cápsula interna también va a tener ramas de la carótida de la cerebral anterior. Y también otra cosa de esta arteria es que es más delgada que la carótida externa, entonces los eventos cardioembólicos, por ejemplo, van a ser más raros, ¿no? Si vemos un infarto de la cerebral anterior, más probable que sea una causa aterotrombótica, ¿no? Por factores de riesgo de los pacientes, ¿no? Que son la causa en sí de la formación de ateromas.
No, en este corte vemos como la cerebral anterior pues no está en la parte interhemisférica, sale la carótida y entre ambas hay la arteria comunicante anterior, ¿no es cierto? Que es la que une ambas arterias. Por eso si se infarta esta arteria solamente al salir del segmento de la carótida, pues no va a haber mucha sintomatología porque la comunicante va a suplir esa función y puede pasar irrigación de ambos lados, ¿no? La comunicante anterior también es importante porque ahí está la mayor parte de aneurismas, ¿no? Casi el 40% de aneurismas se forman en la comunicante anterior, ¿no? Puede haber en cualquier arteria, pero en esas zonas es más fácil de encontrar aneurismas, ¿no? Y acá vemos que zonas irrigan, ¿no? De la parte interna básicamente, lo que es la parte interhemisférica, lóbulo frontal, parietal y temporal, ¿no? No llega a irrigar ya la parte occipital, que es la circulación posterior. E incluso tiene algunos segmentos pues, que irrigan hacia la corteza externa, ¿no? Hasta la parte externa, y el resto es carótida, digo, cerebral media, ¿no? La cerebral media irriga el resto del cerebro, incluyendo el lóbulo temporal completo. También tiene segmentos, ¿no? La A1, A2, A3, A4, que es más... 5. Son como cachitos, ya tenemos son como cachitos que tienen. La cerebral media es la rama más grande de la arteria carótida interna y discurre lateralmente en el surco cerebral lateral, ¿no? Que es en el surco cerebral lateral. Y las ramas centrales ingresan pues, a la sustancia perforada anterior y irrigan los núcleos ventriculares, el núcleo caudal y la cápsula interna, ¿no? Cuando son perforantes. Y toda la parte periférica que llega hacia la corteza cerebral va a dar irrigación a lo que es pues, la parte más basal del lóbulo frontal, el lóbulo frontal en su parte, en su cara externa y llega pues, a la parte donde la corteza tanto motora como también la corteza incluso sensitiva, ¿no? Todo está irrigado por la cerebral anterior, cerebral media, digo, y también lo que es la parte del lóbulo temporal, ¿no? Es una lesión en la parte recién en el segmento M1, pues es un poco más severa, ¿no? Que sea más superficial, que pueda afectar la conciencia. Sus ramas colaterales son la fronto-basal lateral, la arteria subcoprefrontal, la arteria subcoprocentral también, que es la que llega hasta la parte parietal, la arteria subcocentral de Rolando, ¿no? Que se va hasta la parte más posterior. Va a dar también la arteria parietal anterior y la arteria parietal, puesto que muchas veces infartos en zonas ya muy periféricas incluso no dan mucha clínica o son muy pasajeros, ¿no? Por ejemplo, en la arteria parietal anterior podría dar un cuadro de una alteración sensitiva, ¿no? En el cuerpo, en un miembro, las cuales el paciente no le da mucha importancia y al final pues, va pasando, pero ya es como un anuncio de que algo está produciendo infarto cerebral, ¿no? Que está habiendo oclusión de una arteria. Y las ramas también en la parte posterior está la rama parietiva anular, la rama temporal posterior, la rama temporal media y la rama temporal anterior. Si hay una obstrucción de estas ramas temporales, ¿cuál sería la clínica del paciente? No podría escuchar audición. Sí, puede haber alteraciones auditivas también. ¿Qué otra cosa más? Prosopagnosia. No reconoce. Prosopagnosia. También podría presentarse como cuadros de olvidos, ¿no? Dificultades para poder reconocer ciertas cosas, ¿no? Si es agudo, pues hay que pensar siempre en cuando no puedes reconocer rostros familiares, es temporal o parietal. Básicamente, Temporal, también el inferior, puede dar giro inferior. sensitivas, ¿no? Porque muchas veces son cronológicamente. Pero solo hay giro en la cara. La arteria vertebral sí es, ¿no? Y aparte de la circulación posterior, es una rama de la primera parte de la arteria subclavia, ¿no? De ese se desprende la arteria vertebral. Va a ascender por el foramen de las apófisis transversas desde C6, ¿no? De C6 hacia la parte superior va ascendiendo y entra en el cráneo por el foramen máximo, ¿no? El agujero occipital, junto al tronco cerebral, ya, ¿no es cierto?
El extremo inferior y anterior del puente se une con el lado opuesto y van a formar la arteria basilar, ¿no? Que es una arteria bastante gruesa e importante, pues, pero un infarto de ese nivel es catastrófico, ¿no? Ya un infarto de la basilar, el paciente puede coma rápidamente, problemas cerebrales, porque está pues irrigando todo lo que es el tronco cerebral y también las ramas hacia la parte cerebrosa. En la porción craneal va a dar las ramas meníngeas, la arteria espinal posterior, ¿no? Es la que baja hacia la médula, ¿no? La parte anterior. La cerebrosa posterior inferior, ¿no? La pica, ¿no es cierto? La cerebral que baja el cerebelo. Y va a dar, pues, se junta y se va a formar la arteria basilar. La pica que mencionamos puede llegar el plexo coroideo, también el cuarto ventrículo, parte inferior del vértice, de los hemisferios cerebelosos y también el bulbo, ¿no? Arterias vulvares en el bulbo raquídeo, ¿no? Que son perforantes y que van a ser también causa de algunos infartos lacunares, ¿no? Cuando se obstruyen esas pequeñas arterias, ¿no? Y el cerebelo en sí, ¿no? Que recibe también ramas clónicas. La arteria basilar también, la que se encuentra acá, ¿no? Va a dar arterias pontinas, ¿no? Que son pequeñas ramitas que van a irrigar todo el puente. La arteria laberintica, ¿no? Que se va haciendo que es la parte del oído interno y también a la parte temporal del cerebro. La cerebrosa anterior inferior, ¿no? La AICA, que se desprende hacia lo que es el cerebelo, ¿no? De los hemisferios anteriores. Y la cerebral posterior, ¿no? Que sería su rama terminal, ¿no? Y en la división y forma el polígono de Willis, ¿no? Entonces el polígono de Willis estaría formado pues por la cerebral posterior, la comunicante posterior, la cerebral media, la cerebral anterior y la comunicante anterior, ¿no? Y al medio estarían las carótidas. Eso es parte de esa formación. Supongo que anatomía han hecho sus preparados, ¿no? Pintaban arterias. ¿No pintaban arterias? Pintar no, pero ya hemos visto. Ajá, he visto. ¿Cómo se llama Ahora ese todo la procedimiento? No, No, en cada versito, en cada vez. ¿cómo se llama? Pero ustedes no ¿De hacían, bendición? cada uno tenía su cerebro. Sí, método de Sí, hemos visto. De oveja. Era igual a la oveja. Era lo que había, doctor. ¿Era cerebro de oveja? Pero la oveja su cerebro es diferente, chiquito. Pero sí había muestras. No, el corazón. Sí hemos visto. Era para ¿Cómo se La cara de llama? Con esmalte, que tenía durito y podía ver todo el polígono de Willis. Ah, ya, Ahora hay ya. todavía cadáveres. Sí, ay, Viejitos, pero Lo preparan, Sí. No, preparar no. Lo estudiamos. ¿Va a llegar? ¿Quién está haciendo los es difícil conseguir cadáveres ahora. Sí. Entonces, como les mencionaba, ¿no? La arteria basilar, las ramas continuas que van a irrigar el puente, ¿no? ¿Qué clínica daría un infarto de las arterias que irrigan el puente? Del tercer. No. Eso es mesencéfalo. Ya, sí, puede ser directamente. Pero Ah, ¿qué tiene el síndrome de enclaustramiento? Había otro. El movimiento ocular preservado. Y de los párpados también. ¿Y por qué estaría preservar el movimiento ocular? ¿Por qué no está? Tercero están arriba. Están en el mesencéfalo. Ujú. Entonces, si es un lado, puede haber una cuadriparesia, ¿no? Porque afecta la vía piramidal en esa zona que es antes y los núcleos de varios nervios, ¿no es cierto? El quinto, incluso del séptimo, ¿no? Ya. Luego la arteria laberintica que entra al conducto auditivo interno y al oído interno, ¿no? Y la AICA, que es la cerebelosa anterior e inferior, la que va a ir hacia la parte del cerebelo, ¿no? La parte más externa también del lóbulo cerebeloso, ¿no? Y al vérmix también va a dar algún tipo de irrigación. Porque el 10 12 está cerrado. Entonces, para que haya un infarto en el cerebelo, pues tiene que haber un coágulo o que se forme en el mismo cerebelo o que llegue por la circulación posterior, ¿no? Por la arteria vertebral básicamente, ¿no?
es más raro que un coágulo que viene del corazón, es más fácil que se vaya por la carótida que por las vertebrales, ¿no? Entonces la carótida y luego va a agarrar lo que es la cerebral media, lo más claro, que son las arterias más grandes, con mayor flujo sanguíneo, y las presiones también son mayores en esas arterias, ¿no?, que los de la circulación posterior. Entonces las ramas de la basilar, la cerebrosa superior, que irriga el cerebelo superior, el puente, la pineal y el velo medular superior. La pica, que se une con la comunicante posterior, que irriga la superficie anterolateral y medial del lóbulo temporal también, ¿no? La cerebral posterior va a irrigar lo que es el lóbulo occipital, tálamo, el núcleo lenticular mesencéfalo, la pineal, los ganglios basales y las ramas coroideas que irrigan los recursos coroideos del tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Y la formación del polígono que hemos mencionado, la arteria comunicante anterior, la cerebral anterior, la cerebral anterior, comunicante la anterior, comunicante anterior, la comunicante posterior, la cerebral media, la cerebral posterior y la basilar, incluso lo consideran, ¿no?, que es la formación del polígono de Wilks, que en sí, pues en teoría es un polígono, pero si tenemos el acceso a ver esa irrigación, la mayor parte no tiene esa forma, ¿no? Solo un 30% tiene una forma de polígono. Ahora que se ve con resonancia, con angioTM, con angiografías, pues podemos ver, ¿no?, la formación de múltiples, que no cumplen casi con ese tipo de forma, ¿no?, el polígono de Wilks. Hay áreas encefálicas específicas que están irrigadas por determinadas arterias, por ejemplo, la cápsula interna y el cuerpo estriado, por la cerebral anterior y la cerebral media, ¿no?, que tienen parte, pero son arterias perforantes muy pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué produce una lesión en la cápsula interna y el cuerpo estriado? Cápsula interna es mixto, o sea, alteraciones sensitivas y motoras. Todas las motoras. ¿Ya? ¿Cuál es la alteración motora? Por ejemplo, hemiparesia. Y puestes. ¿Del mismo lado o contralateral? Contralateral, porque todavía no se ha expresado la vía piramidal. Está abajo. Alteraciones también, si es brazo anterior. Es sensitivo. Toda la vía sensitiva va por ahí. Entonces el paciente, si se altera toda la cápsula interna, tendrá pues una hemiparesia del lado contralateral o una alteración sensitiva, ¿no? Entonces, por eso que esa zona es muy importante, ya que, como hemos visto, son arterias pequeñas las que llegan a irrigar, pues se obstruyen y van a producir pequeños, ni son infartos tan grandes, ¿no? Son pequeños básicamente, pero es suficiente para dar mucha sintomatología, ¿no? El mesencéfalo está irrigado por la cerebral posterior, la basilar y la cerebrosa anterior, ¿no? Entonces, lesión del cerebelo, ¿qué nos va a dar? ¿Del cerebelo? ¿Ah? ¿Cerebelo? Digo, mesencéfalo. Del tercer parque. ¿Ah? Tosis, midriasis. Parálisis de nervio del Tercero, el cuarto también. ¿Tosis? Sí, creo que es el tercero. Sí. ¿Habrá midriasis? Sí. No, también habrá midriasis. El cuarto, tercero, cuarto. Y también que es mesencéfalo, pasa la vía piramidal, habrá una Parece, ¿no? Entonces estamos hablando del síndrome de Weber, ¿no es cierto? Es el que se da con síndrome, alteración piramidal, con la alteración del tercer nervio síndrome alterno. Entonces, cuando vemos sintomatología tanto de fosa posterior como del tronco, más una alteración motora o sensitiva, vamos a hablar de síndromes alternos. Y es más fácil, nos hace reconocer lo que es, por ejemplo, si la lesión es a nivel del tronco o hasta a nivel de la cápsula interna o puede ser la corteza. Por eso estoy así. Tenemos el puente también, ¿no? La protuberancia por la basilar, la pica, la cerebrosa anterior, la aica, ¿no? Que también nos va a dar clínica de algunos síndromes como Ballinger, ¿no es cierto? Que son por alteraciones de núcleos con vías largas. El bulbo, la pica, la basilar y la espinal anterior también. El bulbo es una zona pues muy
está compatible, si es un infarto muy grande, pues el paciente va a fallecer ese rato, ¿no? Porque ahí están los centros del control Cardiorrespiratorio. ¿no? Un infarto grande de ese nivel puede producir la muerte inmediata, ¿no? Y también, si es pequeño, la cuna podría darnos una hemiparesia, incluso todavía contralateral, porque la vía piramidal ya cruza al final del mundo, ¿no? Esa es la parte más baja en la pirámide. No, es que es vale. Y el cerebelo llega por la pica, la aica y la no sé. cerebelosa, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas de un infarto cerebeloso? Ataxia. Ataxia, sí hay. Dismetría. Dismetría, Descoordinación. ya, problemas de coordinación, ¿no? Nistagmus. Por eso yo pensé en dismetría y dije, ya pues era. Romper. ¿Habría romper o no habría romper? No el verdadero. No sería el verdadero. No hay romper. Es más que todo es vestibular y posterior, ¿no? Yo lo leí. Sí, lo que más Confío, hay, confío. la ataxia puede producir, ¿no? La inestabilidad, pero no tanto. Porque al del ojo no varía mucho. No va a variar mucho. Luego alteraciones del tono muscular, ¿no? Porque el cerebro Sí. también controla el tono, entonces habría una hipotonía, ¿no? Del lado luego también habría lo que es la voz escandida, ¿no? ¿La qué? La voz escandida, ¿no? Voz La escandida. bajita. La bajita. Pero Y como distáctica, ¿cierto? en esta como central es así. Luego las venas también cumplen una función, ¿no? Es importante, que es el drenaje de toda la sangre del cerebro, ¿no es cierto? Y es un poco más complejo la sintomatología de una trombosis venosa, por ejemplo, ¿no? Como son senos grandes, la clínica va a ser para sufrir totalmente. Y a veces, muchas veces es difícil diferenciar, ¿no? Hasta puede dar cuadros de infartos, de hemorragias, ¿no? En determinadas áreas. Incluso dar, pues, rápidamente un estado de coma, ¿no? Si hay una trombosis venosa. Pero el grupo se clasifica en grupos, ¿no es cierto? Los grupos posteriores superiores, que están constituidos por el seno sagital superior, ¿no? El que ve todo frontal, la parte posterior, el seno sagital inferior, ¿no? En la parte interna, el seno recto, que es la que comunica, el seno transverso y también en la confluencia de los senos, ¿no? Y esta zona que se llama, ¿cómo se llama? La zona venosa que está en la parte de Prensa de erófilo. la prensa de erófilo. Ahí podemos ver incluso cuando hay trombosis venosa que se obstruye. Sagital superior, los de los costados. Eso, pues, lo que está Otro costando. grupo es anterior e inferior, donde está el seno cavernoso, ¿no? Que está Sí, en la ¿no? parte Transverso, sino que transverso. rodea lo que es la hipófisis, ¿no? ¿Qué clínica daría una trombosis del seno cavernoso? Del sexto, de todos. Tercero, cuarto, sexto, 5-1, 5-2. 3, 4, 6. 6, 5-1, ¿La 5-1. clínica cuál sería? Bueno, eso tosis. Falta de reflejo. No tosis, ni idea, sí. Reflejo con O sea, del tercero, del cuarto. Que no estaría paralizado, ¿no es cierto? No se movería a ningún lado, ¿no? Una mirada central. Mucho de que no Si puede hay trombo, pues el ojo va a no dar puede sustancia, ¿no? Y a veces hay tosis también por la compresión del tercero, puede haber también midriasis, ¿no? Midriasis, estrés. De ese ojo y un dolor muy intenso, obviamente, ¿no? Y justamente, ¿no? Las trombosis del seno cavernoso pueden ser producidas por lesiones, las que se llaman, ¿no? Del triángulo de la muerte, ¿no es cierto? En la cara. Porque hay ramas de venas que van a drenar en esta parte, ¿no? Entonces, lesiones a nivel de la nariz, así pueden, si se infectan, ¿no? Puede haber trombos a ese nivel y son muy peligrosos. Sí, 40 acá, porque no quiero la mitad, que es la parte del infarto, ¿ya? Ya, doctor. Entonces, la siguiente semana